¿Qué pasaría si descubrieras que la verdad rara vez sale por la boca y que la comunicación verbal conforma solo un pequeño porcentaje de lo que realmente se dice? Este imprescindible libro te dará todas las claves que anhelas sobre cómo descodificar toda la información que se encuentra en cada gesto no verbal. Esta lectura te enseñará a ver lo que otros ignoran y a dominar la comunicación más antigua, la no verbal. Capítulo 1. El silencio que comunica, la anatomía del inconsciente. El cuerpo humano es un instrumento diseñado para hablar sin palabras. Antes de que aprendieras a articular sonidos, tu rostro ya comunicaba hambre, miedo o placer. El lenguaje no verbal es anterior a cualquier idioma. Está grabado en las capas más primitivas del cerebro, en esa arquitectura biológica que llamamos sistema límbico, el centro neuroradical de las emociones. Allí, en esa red donde la amígdala procesa las señales de amenaza y la ínsula interpreta el asco o la empatía, se origina cada gesto involuntario que delata lo que el discurso consciente pretende ocultar. Lo fascinante es que no es la mente racional quien mueve los músculos del rostro, sino los impulsos electroquímicos del instinto. El rostro, la mirada o la postura son solo traducciones somáticas de un lenguaje neuronal. Cuando alguien miente, el cerebro produce un conflicto entre lo que piensa y lo que dice. Ese conflicto viaja por el sistema nervioso autónomo causando microespasmos, una ceja que tiembla, un parpadeo inoportuno, una comisura que se endurece. Esos gestos, muchas veces de menos de una décima de segundo, escapan a la censura consciente. Lo que llamamos microexpresión es en realidad una fuga del inconsciente. En este nivel profundo, la comunicación humana se convierte en una danza de impulsos eléctricos que se propagan a la musculatura facial y corporal. Cuando una persona experimenta miedo, la amígdala activa la liberación de adrenalina y cortisol, contrayendo músculos del cuello y ensanchando los ojos para amplificar el campo visual. Cuando siente ira, la irrigación sanguínea aumenta en el rostro y las manos, preparando al cuerpo para la confrontación. Y cuando siente alegría, el cerebro libera dopamina y endorfinas, suavizando las facciones. No son gestos elegidos, son reflejos biológicos del sentir. La clave para dominar la comunicación no verbal empieza por entender que todo movimiento corporal es la consecuencia fisiológica de un proceso emocional. Cada músculo posee memoria motora y responde a patrones neuronales repetidos a lo largo de la vida. La postura encorvada de quien teme o la frente alta de quien confía son hábitos aprendidos que se vuelven automáticos hasta que logran definir la identidad expresiva de una persona. Por eso, el cuerpo actúa como un espejo del inconsciente. No solo comunica lo que somos, sino cómo nos sentimos y qué pensamos incluso antes de reconocerlo. Las investigaciones más avanzadas en neuroimagen han demostrado que estos procesos ocurren en milisegundos. Entre un estímulo externo, una pregunta, una mirada, una palabra y la respuesta gestual hay un lapso tan breve que la mente consciente nunca lo percibe. La comunicación no verbal es una reacción, no una decisión. Lo que decodificamos como intuición al observar a alguien es en realidad la lectura inconsciente de estos microcomportamientos. El cerebro humano está preparado para detectarlos sin necesidad de formularlos en palabras. En términos de neuropsicología, podríamos decir que existe una empatía motora. Tu sistema nervioso reproduce internamente los gestos ajenos para interpretarlos desde tu propio cuerpo. Por eso bostezamos cuando vemos a alguien hacerlo, o sentimos incomodidad ante una expresión tensa. Las llamadas neuronas espejo, descubiertas en la década de 1990, explican este fenómeno. Son células que se activan tanto al ejecutar una acción como al observarla en otro, permitiendo interpretar intenciones y emociones sin mediación verbal. Esta capacidad es la base biológica de la empatía, pero también la herramienta más poderosa de lectura emocional. La anatomía del inconsciente está tejida, pues, entre movimiento, emoción y percepción. Cada fibra muscular se comporta como un filamento de lenguaje, un circuito codificador de lo inefable. Observar los gestos de los demás equivale a descifrar un texto escrito por el cerebro emocional. Y entrenar la propia expresividad implica reeducar al cuerpo para que hable con coherencia interna.
En contextos cotidianos, esto se traduce en una habilidad decisiva: detectar incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo revela. Un discurso amable acompañado de un leve giro del torso en dirección opuesta o una sonrisa sin participación del músculo orbicular de los ojos pueden revelar resistencia, incomodidad o mentira, no porque la persona lo decida, sino porque su cerebro emocional no coordina con su voluntad racional. La autenticidad corporal es biológicamente más difícil de falsear que cualquier palabra. Dominar esta ciencia no consiste en manipular los gestos, sino en comprender su origen, saber que detrás de todo movimiento existe una raíz emocional y fisiológica. Quien aprende a observar los cuerpos con esta precisión comienza a leer el inconsciente humano como un código abierto. Y a partir de aquí se desvela el dilema definitivo. Comprender lo no verbal no es solo entender al otro, sino descubrirse en el espejo involuntario que cada gesto devuelve. Capítulo 2. Facciones que hablan. Rostro, mirada y microexpresiones. El rostro humano es un campo eléctrico de emociones en tránsito, un territorio donde el pensamiento se traduce en impulsos musculares imperceptibles y la verdad se escapa entre milésimas de segundo. La mente, como ingeniero de lo visible, proyecta a través del rostro la evidencia de lo que permanece invisible, el impulso emocional primario. Desde que el ser humano adquirió conciencia de su propia expresión, el rostro se convirtió en espejo y máscara a la vez. Las emociones universales, alegría, sorpresa, tristeza, miedo, asco, ira y desprecio, fueron codificadas en la estructura muscular del rostro durante millones de años de evolución. Cada una habita un grupo de músculos específicos, generando patrones que, aun cuando intentamos suprimirlos, emergen como reflejos de la verdad. Paul Ekman demostró que estas microexpresiones son universales, independientemente de la cultura o el idioma, y que se producen en lapsos de entre 40 y 200 milisegundos, demasiado rápidos para ser fingidos o controlados conscientemente. Así, una mirada fugaz, una ceja que se eleva repentinamente o un labio que tiembla de forma casi invisible pueden revelar más que un discurso entero. En el estudio de estas manifestaciones se encuentra la ciencia denominada Facial Action Coding System, o Sistema de Codificación de Acciones Faciales, conocida por sus siglas en inglés FACS, la cual permite registrar cada contracción muscular del rostro y vincularla con posibles estados emocionales. Este sistema clasifica más de 40 grupos musculares, llamados unidades de acción, que combinados generan miles de expresiones diferentes. Por ejemplo, la activación conjunta del músculo cigomático mayor y del orbicular de los ojos produce la sonrisa genuina, también llamada sonrisa de Duchenne, característica por el movimiento simultáneo de las comisuras labiales y el arrugamiento del contorno ocular. Cuando una sonrisa carece de este componente ocular, el cerebro del observador detecta de forma inconsciente que algo no encaja, interpretándola como una sonrisa social, forzada, sin calor emocional real. Las pupilas, aunque pasivas, también hablan. Su dilatación, controlada por el sistema nervioso autónomo, es un marcador fiable del interés o la excitación emocional. Frente a un estímulo agradable, las pupilas se expanden. Ante el miedo o el rechazo, se contraen. Este mecanismo, ignorado por muchos, actúa como modulador silencioso en nuestra percepción de la confianza ajena. Las investigaciones en neurociencia social confirman que los movimientos oculares anticipan la atención cognitiva y emocional. Antes de mirar conscientemente, ya hemos decidido a quién observar. Incluso los temblores sutiles del párpado o la dirección inicial del primer movimiento reflejan la carga emocional del instante. La vista es el único sentido que permite una bidireccionalidad total entre emisor y receptor. Al mirar, somos observado. El contacto visual, por tanto, no solo transmite información, sincroniza cerebros. En estudios realizados mediante imágenes de resonancia magnética funcional, se comprobó que dos individuos que sostienen contacto visual durante más de 3 segundos sincronizan parcialmente la actividad en regiones como la corteza prefrontal medial y la amígdala, estructuras asociadas con la empatía y la interpretación de intenciones. Así, mirar es literalmente conectar circuitos biológicos de emoción compartida. Más allá de lo visible, el rostro también comunica mediante microgestos que ajustan la credibilidad de un mensaje. Cuando una palabra dice sí,
pero la cabeza se mueve levemente hacia no, el observador registra una incongruencia inconsciente. Este choque entre canales verbales y no verbales reduce la percepción de autenticidad. El cerebro humano, en su arquitectura más antigua, está programado para priorizar lo no verbal sobre lo verbal, porque durante la mayor parte de nuestra evolución no existía el lenguaje articulado. Por eso, cada vez que alguien intenta mentir, su cara delata pequeñas fracturas de coherencia. Los nervios faciales se activan por impulsos del sistema límbico, y aunque la corteza prefrontal trate de censurarlos, hay un desfase temporal que los hace visibles en forma de microexpresiones fugaces. Esa fuga biológica es la grieta por donde se escapa la verdad emocional. Curiosamente, las nuevas tecnologías de visión artificial comienzan a imitar lo que nuestro cerebro ancestral ya hacía instintivamente. Los sistemas de inteligencia artificial especializados en Affective Computing o computación afectiva, traducido al español como procesamiento de emociones, analizan microvariaciones faciales para inferir intenciones, emociones o niveles de estrés. Empresas de seguridad, negociación o formación emocional utilizan estos algoritmos para entrenar la lectura expresiva en contextos humanos. Sin embargo, ninguna máquina logra todavía interpretar el contexto relacional ni el tono moral que subyace en una expresión. El ojo humano, cuando se educa con sensibilidad, supera toda estadística. Percibir la tensión en un labio contenida mientras la voz se quiebra, notar la fría inmovilidad de una frente en un gesto que pretende serenidad o advertir un pestañeo asimétrico durante una respuesta evasiva, todo ello constituye el arte fino de descifrar la verdad en movimiento. Pero aprender a leer el rostro no implica volverse juez de los demás, sino observador lúcido del mapa emocional humano. Ver con precisión requiere humildad, porque cada microgesto es también resultado de historia, temperamento y circunstancia interna. El siguiente paso, que se abordará más adelante, será comprender que lo que la mirada observa también puede dirigir. La influencia no verbal comienza precisamente ahí, en la dirección del ojo consciente. Capítulo 3. El lenguaje del espacio. Proxemia, territorialidad y poder. Cada cuerpo habla mucho antes de articular palabra alguna, pero a menudo nos pasa inadvertido el espacio que ese cuerpo ocupa o evita ocupar. La distancia que mantenemos con los demás, la orientación de nuestro tronco, la distribución física de los entornos en los que interactuamos son en realidad un sofisticado código de poder, afecto y pertenencia. La proxemia, término acuñado por el antropólogo Edward T. Hall a mediados del siglo XX, estudia precisamente estos patrones espaciales que estructuran la comunicación humana. Hall descubrió que existen zonas invisibles de interacción que nuestra biología y cultura determinan con absoluta precisión, desde la distancia íntima reservada a vínculos estrechos hasta la pública, donde el anonimato se vuelve funcional. Cada milímetro invadido o retrocedido reconfigura la percepción del otro y activa procesos neuropsicológicos medibles. Nuestro cerebro, especialmente en la amígdala y la ínsula, reacciona ante la invasión del espacio personal, del mismo modo que lo hace ante una amenaza física. Por eso, un simple acercamiento inapropiado puede provocar incomodidad o tensión muscular sin que sepamos por qué. Este fenómeno no es puramente social, sino también evolutivo. En la naturaleza, mantener cierta distancia era una estrategia de supervivencia para evitar agresiones o contagios. Sin embargo, el ser humano complejizó este instinto básico dotando de significado simbólico al espacio. En una conversación profesional, por ejemplo, quien domina la distancia y la disposición corporal posee una ventaja tácita. Acercarse en el momento adecuado puede comunicar empatía, pero hacerlo demasiado pronto puede parecer invasivo. El secreto está en calibrar, no en copiar. Cada contexto tiene su umbral sensorial único. En culturas mediterráneas como la española o la italiana, las distancias interpersonales son menores, reflejando una comunicación emocional abierta, mientras que en países del norte de Europa o Asia Oriental, el respeto territorial se codifica en amplios márgenes de separación. Estas variaciones culturales son tan predecibles que las empresas internacionales entrenan a sus diplomáticos en proxemia para evitar choques no verbales que puedan arruinar una negociación. La proxemia, además, no solo define cómo nos relacionamos con otros, sino cómo nos percibimos dentro del entorno.
En una reunión, quien elige sentarse en la cabecera de la mesa asume un papel directivo. Quien se ubica en el centro busca control visual y acceso equidistante al grupo. Quien se coloca en los extremos puede expresar independencia o retraimiento. La configuración espacial revela jerarquías no declaradas que moldean el flujo del diálogo. El cuerpo, en ese sentido, utiliza el territorio físico como extensión del yo psicológico. El escritorio ordenado, el asiento preferido o el modo en que extendemos pertenencias personales en un espacio compartido son rituales de autodefinición. La psicología ambiental denomina a esto microterritorialidad, una forma sutil de delimitar la identidad. En contextos de poder, la territorialidad se vuelve teatral. Los líderes ocupan zonas altas, amplias y centradas, porque su presencia debe ser percibida, no solo escuchada. Pero esta dinámica también opera en niveles íntimos. En una conversación de pareja, cuando uno retrocede levemente y el otro avanza, el equilibrio emocional se reordena instantáneamente. El espacio, por tanto, es un campo energético donde la intención se traduce en geometría corporal. En el ámbito neural, estudios de neuroimagen han mostrado que la percepción de cercanía activa áreas del cerebro vinculadas con la empatía, mientras que la invasión del espacio personal activa circuitos defensivos y libera cortisol, la hormona del estrés. Esto significa que cada movimiento espacial genera respuestas químicas que modifican nuestra receptividad al otro. Dominar la proxemia no es manipular, sino sincronizarse con las regulaciones naturales del cerebro social. El lenguaje del espacio también manifiesta dominancia. Quien mantiene la postura abierta, los pies firmes apuntando hacia el interlocutor y controla su proxemia sin rigidez, transmite seguridad. Por el contrario, quien repliega su cuerpo, cruza brazos o se arrincona, transmite desconfianza o subordinación. La comunicación no verbal espacial transmite jerarquías invisibles que influyen en la atención, el respeto y la credibilidad que generamos. La distribución misma del mobiliario puede ser una herramienta de persuasión. Los negociadores experimentados eligen ubicaciones que les permitan controlar tanto la luz como el ángulo visual del oponente, reduciendo amenazas automáticos y mejorando la cooperación inconsciente. Otra dimensión relevante es la orientación corporal, o body alignment, alineación corporal. Si dos personas conversan con los torsos parcialmente desviados, es probable que la interacción sea protocolaria o poco emocional. En cambio, la alineación frontal completa indica implicación, mientras que el cuerpo girado hacia la salida denota intención de escapar o impaciencia. Estos matices, cuando se perciben con atención, son más reveladores que cualquier palabra. El estudio detallado de la proxemia nos enseña que el espacio comunica incluso en silencio absoluto. Saber leerlo implica interpretar el mapa invisible del poder y la pertenencia. Los grandes comunicadores, sin esfuerzo visible, parecen fluir con el entorno, porque ajustan instintivamente su distancia y orientación a los ritmos emocionales del otro. Este arte, respaldado por ciencia, demuestra que el dominio del espacio es una forma de inteligencia social avanzada. Comprenderlo y aplicarlo transforma cada interacción en un acto de precisión perceptiva. Lo que el lenguaje verbal intenta convencer, el espacio ya lo ha decidido mucho antes. Capítulo 4. Cuerpos en movimiento, kinésica y coreografía del carácter. El cuerpo es el escenario donde la mente interpreta su propia obra. Cada movimiento, cada inclinación de la cabeza o desplazamiento de los hombros revela una partitura silenciosa del pensamiento. La kinésica, ciencia que estudia el lenguaje del movimiento corporal, se comporta como un microscopio del alma en acción. Es la disciplina que traduce la tensión y la elasticidad de los gestos en información significativa sobre la psicología profunda del individuo. Más allá de palabras o miradas, el cuerpo ejecuta coreografías que no ensayó conscientemente, pero que surgen de impulsos emocionales codificados en la fisiología. Cuando caminas, no solo te desplazas, proyectas tu relación con el entorno, tu jerarquía social percibida, tu nivel de seguridad interna. Las microvariaciones en el ritmo de la marcha o en la amplitud de un gesto expresan rasgos temperamentales difíciles de disimular. El movimiento, en su aparente banalidad cotidiana, se convierte en una firma neuromotora única e irrepetible.
Los expertos en kinésica observan estos patrones como neurólogos del comportamiento. Reconocen en la postura erguida y el mentón proyectado un organismo dominado por la determinación, mientras que en los gestos encogidos o retraídos perciben un sistema nervioso bloqueado por la inhibición emocional. Así como el tono de voz refleja el estado de ánimo, la biomecánica corporal modula la manera en que somos percibidos. El carácter se manifiesta en la economía del movimiento. Quienes se mueven con precisión suelen poseer control cognitivo y emocional refinado, mientras que los gestos desbordados o erráticos suelen ser efectos colaterales de una mente dispersa o ansiosa. La ciencia moderna, valiéndose de grabaciones de alta velocidad y análisis biomecánico, ha demostrado que incluso los microajustes posturales que realizamos al conversar indican preferencias afectivas o relaciones de poder. Un leve giro del tronco hacia el interlocutor revela abertura. La orientación contraria comunica desinterés o defensa. Esta microgramática del gesto puede ser observada en contextos tan dispares como una reunión ejecutiva o un diálogo íntimo. Cada cuerpo posee un ritmo comunicativo, una cadencia invisible que sincroniza el sistema nervioso con la intención. Cuando dos personas comparten empatía o confianza, su sincronía motora aumenta, sus microgestos convergen sin que lo perciban. Es lo que la neurociencia denomina acoplamiento interpersonal, un fenómeno donde las oscilaciones neuronales se coordinan a través del movimiento compartido. La empatía, por tanto, no es solo un concepto emocional, sino una danza de frecuencias motoras que se alinean con la otra mente. Desde esta perspectiva, moverse es pensar con el cuerpo. La frase «piensa antes de actuar» podría reformularse como «piensa mientras actúas», porque toda acción contiene pensamiento implícito. Incluso los gestos aparentemente instintivos son resultado de una interacción constante entre las redes prefrontales, las que planean y controlan, y las subcorticales, las que ejecutan sin deliberación. En ese diálogo se expresa el estilo personal del cuerpo, su huella neuromotora. Un observador entrenado puede detectar si alguien posee impulsividad, autocontrol o rigidez mental solo examinando la amplitud, la dirección y la fluidez de sus movimientos. Las posturas expansivas expanden también la química hormonal, incrementan la testosterona y reducen el cortisol, según demuestran los estudios de Amy Cuddy y otros investigadores de la psicología social. Por eso, quien adopta corporalmente una posición de triunfo o poder, incluso si no se siente así, experimenta una modificación fisiológica hacia la seguridad. Es la retroalimentación corporal. Modificar la actitud física modifica la psicología. Cuando una persona respira con ritmo pausado, mantiene la columna abierta y el cuello suelto, el sistema nervioso parasimpático, ese encargado del descanso y la recuperación, entra en escena, serenando la mente y reduciendo la tensión emocional. Por lo tanto, el cuerpo no es solo reflejo, sino interfaz bidireccional con la mente. Cada músculo participa en la orquesta emocional. El leve temblor de los dedos al hablar, la dirección de los pies mientras se escucha o la velocidad de los parpadeos ante una pregunta componen señales medibles. La clave está en interpretar la coherencia. Los movimientos alineados con el discurso denotan congruencia, los desfasados conflicto interno. Una mano que gesticula abiertamente mientras el rostro se mantiene rígido y tenso suele indicar contención o fingimiento. En cambio, cuando el movimiento surge con naturalidad sincronizada entre rostro, voz y postura, la comunicación resulta creíble y magnética. Entrenar la observación kinésica implica educar la percepción para captar frecuencias sutiles. No se trata de mirar más, sino de mirar con contexto. Ver cómo un individuo adapta su gesto al ambiente, cómo reproduce patrones al cambiar de situación, revela estructuras profundas. Un ejercicio práctico consiste en grabarse mientras se conversa, luego analizar la relación entre palabra y gesto, detectar repeticiones, movimientos innecesarios o bloqueos motrices. Con el tiempo, el observador afina su sensibilidad hasta percibir tensiones internas de otros solo notando un microdesplazamiento del hombro o una alteración en el flujo respiratorio. La coreografía del carácter se escribe diariamente en nuestra musculatura. Cada decisión, cada emoción reprimida o expresada deja una huella motora.
Comprenderla no solo mejora nuestra capacidad de interpretar a los demás, sino que permite rediseñar nuestra propia presencia. Educar el cuerpo es esculpir el pensamiento, y al hacerlo, uno descubre que dominar el movimiento no es actuar mejor, sino vivir de manera más consciente, donde cada gesto ejecuta una verdad más precisa que cualquier palabra. Capítulo 5. El cuerpo que piensa. Retroalimentación biopsicológica. Desde hace décadas la ciencia ha intentado comprender la relación bidireccional entre el cuerpo y la mente. Lo que antes se consideraba una simple traslación del pensamiento hacia el gesto, hoy se reconoce como un circuito de retroalimentación constante. Cada contracción muscular, cada postura y cada microexpresión no solo reflejan nuestras emociones, las moldean. El cuerpo no es un actor pasivo del pensamiento, sino un guionista que influye en el argumento. Al observar este fenómeno en el laboratorio, los científicos descubrieron que cambiar el cuerpo altera la química cerebral. Poner el cuerpo en una postura expansiva, brazos abiertos, pecho proyectado, puede modificar los niveles de cortisol, hormona del estrés, y elevar la testosterona, asociada con la seguridad y la autoconfianza. Este efecto, conocido popularmente como postura de poder, evidencia que el cuerpo codifica señales hacia el cerebro, modificando nuestras emociones y decisiones sin que lo notemos. El mecanismo subyacente opera a través del sistema nervioso autónomo, el cual conecta el movimiento muscular con respuestas fisiológicas automáticas, ritmo cardíaco, presión arterial y respiración. Cada cambio en la posición corporal es leído por el cerebro como un nuevo contexto emocional. Por eso, adoptar una postura encogida genera sensaciones de vulnerabilidad, mientras que una postura erguida y abierta transmite y provoca estabilidad emocional. En estudios de la Universidad de Harvard, se demostró que mantener posturas expansivas durante apenas 2 minutos incrementaba el sentimiento subjetivo de control y la disposición a tomar decisiones arriesgadas. No se trataba de magia, sino de neuroquímica. El cuerpo reescribía momentáneamente la mente. A este fenómeno se lo denomina bucle de retroalimentación biopsicológica y representa una de las piezas más fascinantes de la psicofisiología moderna. La retroalimentación corporal implica que la musculatura facial también juega un papel crucial. Investigaciones clásicas demostraron que personas forzadas a sonreír, al sostener un lápiz entre los dientes, por ejemplo, reportaban emociones más positivas que aquellas con muecas de tristeza. La simple contracción de los músculos cigomáticos mayores, responsables de elevar las comisuras, envía una señal al cerebro que interpreta «estoy feliz», liberando endorfinas y dopamina. Este descubrimiento rompe la secuencia tradicional de causa y efecto emocional. No sentimos primero para luego gesticular. Muchas veces gesticulamos para sentir. Nuestro cuerpo actúa como un acelerador o modulador de estados mentales. Este principio puede usarse deliberadamente para mejorar el rendimiento cognitivo y la estabilidad emocional. Adoptar posturas estables y respiraciones profundas antes de hablar en público prepara al sistema nervioso para la calma, activando el nervio vago que conecta el cerebro con los órganos internos y regula la frecuencia cardíaca. La ciencia denomina a este sistema vagal por su relación con el nervus vagus, expresión latina que significa nervio errante. Su activación eficiente conduce a lo que los investigadores llaman coherencia psicofisiológica, un estado en el que el ritmo cardíaco, la respiración y la actividad cortical se sincronizan. En ese punto, la mente racional y el cuerpo emocional operan como un solo organismo. Las neuronas espejo, descubiertas inicialmente en el laboratorio de Parma en la década de 1990, respaldan aún más esta conexión. Su función es sencilla y asombrosa. Replican internamente la actividad motora que observamos en los demás. Cuando vemos a alguien sonreír o fruncir el ceño, nuestras propias neuronas espejo activan esa expresión de modo tenue, permitiendo comprender lo que el otro siente sin palabras. Esta sincronía inconsciente da origen a la empatía y demuestra que los cuerpos dialogan entre sí a nivel neurológico incluso antes de que la mente formule juicios. De ahí que la comunicación no verbal no solo transmita mensajes, sino que genere estados compartidos. Observar tristeza activa patrones cerebrales asociados a la tristeza. Observar poder activa sensación de seguridad. Somos espejos biológicos conectados por un lenguaje ancestral. En la práctica cotidiana, esta comprensión tiene aplicaciones profundas. Un terapeuta, por ejemplo, puede ajustar su respiración y postura para inducir calma en un paciente en crisis,
Un líder puede proyectar serenidad corporal para estabilizar a su equipo, y cualquier persona puede modificar su gestualidad para modular su estado mental y emocional. Así, el cuerpo deja de ser un instrumento de expresión para convertirse en una herramienta de autorregulación cognitiva. El entrenamiento consciente de esta retroalimentación, mediante técnicas de respiración, estiramiento o atención somática, fortalece la relación entre percepción interna, también llamada interocepción, y toma de decisiones. Cuanto más precisa sea la conciencia corporal, más certera será la respuesta mental. La investigación actual en neurociencia afectiva apunta a que la conciencia del cuerpo es un predictor directo de bienestar psicológico. En otras palabras, para tener claridad mental, debemos primero habitar plenamente nuestro cuerpo. Este diálogo silente entre músculo y pensamiento construye una especie de bucle maestro. El cuerpo piensa, la mente siente y ambos se reeducan mutuamente en un circuito de retroalimentación continua. Comprender este principio es abrazar un nuevo paradigma de inteligencia, una que no surge solo del cerebro, sino del conjunto biológico completo. Porque en última instancia, no es que el cuerpo hable de la mente, es que ambos son dos modos complementarios de una misma conciencia que se refleja, aprende y evoluciona a través del gesto. Capítulo 6. Detrás del engaño. Señales de incongruencia y verdad oculta. El engaño es una de las manifestaciones más sofisticadas de la mente humana, pero también una de las más vulnerables. Mentir no es simplemente alterar la verdad, es manipular la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Aunque las palabras pueden ser elegidas y controladas con precisión milimétrica, el cuerpo actúa bajo una fisiología que obedece a leyes más profundas y menos maleables. Nuestro sistema nervioso autónomo, que regula la respiración, el pulso y la respuesta emocional, no distingue entre un peligro físico y el riesgo social de ser descubierto. Por eso, cuando mentimos, el cuerpo reacciona antes que la conciencia, generando microseñales involuntarias. Estas señales, conocidas como incongruencias no verbales, son la fisura por donde emerge la verdad. En una situación de mentira, el cerebro enfrenta una alta carga cognitiva. Debe fabricar información, mantener la coherencia del relato y suprimir las respuestas emocionales que delatan la falsedad. Este proceso involucra la activación intensa de la corteza prefrontal dorsolateral, encargada del control ejecutivo, y del sistema límbico, que regula las emociones. Ese conflicto interno produce desajustes musculares y microexpresiones que aparecen y desaparecen en menos de una décima de segundo. Aunque a simple vista parecen imperceptibles, el cerebro humano puede, con entrenamiento, captarlas como breves parpadeos de emoción reprimida. Por ejemplo, un individuo que finge calma puede mostrar una contracción mínima en los músculos orbiculares alrededor de los ojos, indicio de ansiedad o culpabilidad contenida. Pero el engaño no se limita al rostro, se extiende al cuerpo como una resonancia. Una persona que miente puede estar físicamente más rígida, con gestos controlados en exceso o, al contrario, con movimientos nerviosos y descoordinados. El equilibrio entre estos dos extremos no existe durante el engaño. Si el mentiroso intenta parecer relajado, su cuerpo se sobrecorrige. Si relaja demasiado, su lenguaje corporal revela descuido. En ambos casos, la incongruencia surge entre el discurso verbal, planificado y racional, y los gestos automáticos del inconsciente. Uno de los indicadores más consistentes que la investigación psicológica ha detectado es la asincronía temporal. Cuando las palabras y los gestos no ocurren al unísono, suele existir discordancia emocional. Si alguien afirma estar encantado, mientras la sonrisa aparece fracciones de segundo tarde, estamos frente a una reacción fabricada. Este desfase temporal entre emoción fingida y respuesta muscular delata un procesamiento artificial. En estudios forenses, los analistas de comportamiento aplican principios de la cronémica conductual, es decir, el estudio del tiempo en el lenguaje corporal para identificar patrones que sugieren ocultamiento o manipulación. El tono de voz también participa en este concierto fisiológico de la falsedad. Aunque el discurso se mantenga coherente, las microvariaciones tonales o respiratorias, detectables mediante análisis espectrográfico, reflejan tensiones internas.
La voz, controlada por el sistema respiratorio y la musculatura laríngea, cambia sutilmente bajo el estrés del engaño. Un aumento imperceptible en la frecuencia acústica puede indicar excitación simpática, es decir, activación del sistema nervioso simpático responsable de la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, el mito de que cruzar los brazos significa mentir o que mirar hacia la izquierda es mentiroso carece de base científica. Estas generalizaciones populares simplifican fenómenos complejos. Ninguna señal aislada revela mentira, solo el patrón prolongado de incongruencias lo hace. La interpretación confiable surge de comparar el comportamiento basal, es decir, la conducta natural del individuo cuando no está bajo presión, con su comportamiento actual. Por ejemplo, una persona que normalmente gesticula mucho y de pronto reduce drásticamente su movimiento puede estar inhibiendo deliberadamente su expresividad. En cambio, un individuo que se mueve poco, pero ante una pregunta específica incrementa su actividad motora, está exhibiendo una posible reacción de estrés cognitivo. Todo detector de engaño humano debe activar su observación en capas. Primero, detectar lo evidente, luego interpretar lo discreto. Las microexpresiones, las pausas antes de responder y los gestos autocalmantes, como tocarse el cuello, frotarse las manos o manipular objetos, son canales secundarios que revelan el desajuste emocional. Estas conductas de autoapalancamiento emocional pertenecen al campo de la psicofisiología del confort, manifestaciones creadas por el sistema parasimpático responsable de restablecer la calma. Cuando aparecen en contextos de mentira, suelen reflejar intentos inconscientes por reducir el malestar interno. Debe entenderse que detectar el engaño no es un ejercicio de juicio moral, sino una práctica de percepción objetiva. Leer la incongruencia no equivale a condenar al otro, sino a entender que la mentira es un mecanismo de defensa tan humano como la verdad. En ocasiones, la falsedad no busca manipular, sino proteger, evitar daño o vergüenza. Por eso, la detección ética requiere empatía, no superioridad. El verdadero dominio de la comunicación no verbal no consiste en usar el conocimiento para desenmascarar al otro, sino para comprender los hilos invisibles que conectan emoción y conducta. Cuando aprendes a reconocer una incongruencia, no estás mirando un engaño, sino un desequilibrio entre la razón y el instinto. Dominar esta lectura es, en última instancia, dominar el arte de ver más allá de las palabras y escuchar el latido silencioso de la verdad corporal. Capítulo 7. Comunicar sin hablar. Autoridad, carisma y presencia. El carisma no es un don místico, sino una consecuencia fisiopsicológica de la coherencia entre pensamiento, emoción y gesto. La autoridad verdadera no se impone, se proyecta a través del alineamiento invisible entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que el cuerpo manifiesta. En un siglo donde las palabras se inflan de ruido, el cuerpo se convierte en la única fuente confiable de autenticidad. Cuando alguien entra en una habitación y capta la atención sin hablar, lo que percibimos no es magia, sino comunicación no verbal maestra. Una danza coordinada entre microconductas que nuestro cerebro interpreta de manera instantánea. La ciencia lo confirma. Las investigaciones en psicología social y neurociencia cognitiva demuestran que el cerebro humano detecta la congruencia emocional en menos de 250 milisegundos. Esa resonancia rápida se traduce en confianza. Cuando un líder mantiene una postura abierta, un contacto visual estable y una cadencia gestual coherente con su tono emocional, el receptor percibe una congruencia bioafectiva que despierta admiración. En cambio, cualquier desajuste entre emoción y movimiento, una sonrisa nerviosa, una postura retraída, un parpadeo excesivo, erosiona la credibilidad sin que la víctima del juicio lo note conscientemente. La autoridad corporal se construye en pequeños detalles acumulados, como capas de una señal analógica que el entorno decodifica al instante. La voz, aunque sea verbal, también es corporal. El timbre, la frecuencia y la pausa silenciosa impactan más que la palabra. No es el mensaje, sino la vibración quien persuade. En este sentido, los estudios sobre prosodia, que analizan la melodía del habla, revelan que una voz pausada,
con tonos descendentes y silencios estratégicamente colocados, genera una percepción de competencia y seguridad. El silencio entre las palabras es el espacio donde el cerebro del oyente procesa autoridad. Hablar sin prisa, respirar con amplitud y mantener el eje postural estable crean un campo de coherencia fisiológica. Es por eso que la respiración es un vector oculto del carisma. Cuando inhalamos de forma superficial, nuestro cuerpo emite señales de urgencia y debilidad. Cuando exhalamos lentamente, proyectamos control. Estudios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, conocido por sus siglas en inglés MIT y traducido al español como Instituto Tecnológico de Massachusetts, han mostrado que las diferencias en ritmo respiratorio durante una conversación pueden alterar significativamente la percepción de liderazgo y empatía. El cuerpo no solo emite energía, también la regula en los demás. Las neuronas espejo en el córtex premotor, descubiertas en primates y confirmadas en humanos, se activan al observar gestos ajenos. Es decir, el carisma es contagioso. Una mano firme y relajada inspira calma. Una mirada serena induce confianza. No hay manipulación en ello, sino sincronización biológica. Cuando dos sistemas nerviosos encuentran un patrón común, se alinean momentáneamente en frecuencia. Esa es la esencia de la presencia, resonar en el mismo nivel emocional sin pronunciar palabra. La clave práctica está en la congruencia entre microgestos y emociones internas. Fingir poder carece de fundamento fisiológico porque el sistema nervioso autónomo del receptor detecta la falsedad mediante microvariaciones de tono, tensión o dilatación pupilar. Por ello, la auténtica autoridad requiere primero dominar el territorio interior. Practicar posturas expansivas, no para impresionar, sino para conectar con una sensación real de amplitud interna. En ese momento, el cuerpo se convierte en amplificador de un estado emocional estable. Las técnicas de entrenamiento en liderazgo corporal se basan justamente en eso, calibrar la energía propioceptiva para emitir coherencia. Ejercicios simples como mantener la mirada en un punto mientras se respira profundamente durante 30 segundos generan con el tiempo señales faciales de seguridad que otros perciben sin saber por qué. La comunicación no verbal eficaz no es artificio, es alineación neuromuscular voluntaria. La autoridad corporal emerge cuando tu gesto no contradice tu intención. En una reunión, el simple hecho de posicionar los pies firmemente hacia el interlocutor, mantener el mentón en ángulo neutro y gesticular dentro del marco corporal crea una sensación inconsciente de claridad y firmeza. Los experimentos de la Universidad de Stanford demostraron que las personas con gestos acotados pero decisivos son percibidas como un 30% más competentes que aquellas con gestos amplios sin dirección. El carisma, por su parte, es la estética energética de la influencia. Es la armonización visual de las emociones con el entorno. Surge cuando el cuerpo habla un lenguaje que el otro desea escuchar. No es sonrisa constante ni adulación visual, sino equilibrio entre serenidad y vitalidad. El movimiento del carisma tiene ritmo interno, como una respiración compartida entre oyente y emisor. Por eso las grandes figuras públicas poseen algo en común. Economizan el movimiento, pero lo sincronizan con precisión. Cada pausa, cada inclinación, cada mirada parece calculada, pero en realidad es coherencia estructural inconsciente. Su presencia es un vector de orden, no de imposición. Finalmente, entender la comunicación no verbal como medio de influencia no debe asociarse al control del otro, sino al dominio de uno mismo. Quien conquista sus gestos, conquista su percepción. La autoridad auténtica no nace del poder sobre los demás, sino del poder de transmitir una verdad sin desajuste alguno entre pensamiento, emoción y cuerpo. Ese es el arte de comunicar sin hablar. Capítulo 8. La verdad del silencio. Lo que el gesto revela del ser. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una verdad más profunda que se manifiesta cuando las palabras dejan de interferir. Cada gesto, cada respiración, cada leve movimiento del cuerpo refleja la arquitectura oculta del ser. El rostro, que alguna vez se consideró un simple contenedor de expresiones, es en realidad un campo dinámico de energía emocional. Cuando la palabra cesa, el cuerpo continúa narrando.
En esos instantes, donde los músculos actúan sin guión, la autenticidad se transparenta. La comunicación no verbal no se limita a lo observable, es también lo que se percibe sin ver, una resonancia entre dos sistemas nerviosos que intercambian señales invisibles. La neurociencia moderna confirma que esos intercambios ocurren a través de las llamadas neuronas espejo, células cerebrales que replican internamente los estados emocionales ajenos, facilitando una forma de empatía biológica. Al sentir lo que el otro siente, interpretamos su gesto como una extensión del nuestro. Pero lo más fascinante ocurre cuando dirigimos esa observación hacia nosotros mismos. El autoconocimiento corporal es una puerta hacia la consciencia más sutil. Cada vez que una emoción no expresada se convierte en tensión, el cuerpo la archiva. Los hombros elevados, el cuello rígido o la mandíbula apretada son capítulos congelados de nuestra biografía emocional. Aprender a leer esos registros somáticos es como descifrar el diario silencioso del inconsciente. Sin embargo, el reto no está solo en ver, sino en interpretar sin juicio. El gesto no miente, pero puede ser mal interpretado si se analiza bajo el prisma del prejuicio. La verdadera lectura del cuerpo requiere atención ecuánime, observar sin etiquetar, sentir sin proyectar. Desde la fenomenología, la disciplina filosófica que estudia la experiencia vivida, todo gesto es una intencionalidad encarnada, una dirección del ser hacia algo. No hay movimiento vacío, incluso un parpadeo tardío, una respiración profunda o una quietud prolongada son huellas de un pensamiento en tránsito. En ese sentido, el cuerpo no solo comunica, piensa, recuerda y transforma. En muchas culturas ancestrales, el cuerpo se consideraba un templo simbólico del alma. Hoy la ciencia empieza a confirmar, con métodos distintos, lo que los sabios intuían. La mente no habita el cuerpo. La mente y el cuerpo son el mismo fenómeno percibido desde ángulos diferentes. El cerebro procesa, el sistema nervioso siente y la musculatura expresa. Es un circuito continuo de codificación y respuesta. La coherencia entre estos niveles define la autenticidad. Cuando el cuerpo y el pensamiento se sincronizan, emergen estados de presencia que inspiran confianza natural. Eso explica por qué las personas con alta congruencia corporal parecen irradiar magnetismo sin esfuerzo. No proviene de la postura en sí, sino de la alineación entre lo que piensan, sienten y proyectan. El gesto auténtico no busca convencer, simplemente es. Dominar el lenguaje del cuerpo no significa manipularlo, sino reconciliarlo con la verdad interior. El autoentrenamiento en comunicación no verbal debe empezar en silencio, frente a un espejo, observando la expresión natural sin intentar cambiarla. Allí comienza la integración entre lo visible y lo invisible. Observa cómo tu respiración altera la posición de los hombros, cómo la mirada se suaviza cuando sueltas la tensión de la mandíbula, cómo la voz se estabiliza cuando el cuerpo vuelve a su eje. En ese proceso minucioso, descubres que el gesto no se genera, emerge cuando cesa la interferencia. La autenticidad, entonces, no se fabrica, se permite. Lo mismo ocurre al observar a otros. Ver el gesto sin buscar significado inmediato revela mucho más que intentar clasificarlo. La resonancia empática surge del silencio perceptivo, no de la interpretación. El observador entrenado no juzga, calibra, reconoce patrones, timbres emocionales y microfluctuaciones en la energía postural. Quien domina la lectura del gesto aprende a decodificar la verdad emocional más allá del discurso. Pero hay una etapa aún más avanzada, la metacomunicación consciente. Aquí, el individuo utiliza su lenguaje corporal no solo para transmitir confianza, sino para reflejar un estado interno equilibrado que induce calma en su entorno. Es un fenómeno psicofisiológico comprobable. El ritmo cardíaco, la postura y la mirada de una persona consciente pueden sincronizar los sistemas fisiológicos de quienes la rodean. En contextos sociales, esta coherencia actúa como campo regulador. No se trata de poder, sino de sintonía. Cuando alguien logra habitar su cuerpo con completa presencia, su silencio comunica más que 1000 argumentos. El liderazgo genuino no se impone, se contagia a través de la coherencia somática. Las señales que emitimos desde el cuerpo son ondas de información que el otro recibe incluso antes de entender el mensaje verbal.
Por eso, dominar el arte del gesto implica comprender que toda emoción bloqueada altera la comunicación. No hay claridad fuera de la calma. Finalmente, el gesto revela lo que somos cuando la mente guarda silencio. Tras la máscara social habita una coreografía orgánica del alma. El propósito último de la comunicación no verbal no es seducir, engañar o influir, sino despertar. Ver y ser vistos más allá de las palabras es regresar a la comunión primaria del ser humano con su propia verdad. En ese instante de completa quietud, el cuerpo entero se convierte en un lenguaje puro, un alfabeto biológico que deletrea lo que somos sin esfuerzo, porque quien domina su silencio, al fin y al cabo, ha aprendido a leer el movimiento invisible de su propio ser. El cuerpo no miente, solo el pensamiento lo disfraza. A lo largo de este viaje, has aprendido que cada mirada, postura y movimiento son fragmentos de un lenguaje ancestral que la ciencia apenas ha comenzado a descifrar. Comprender los gestos ajenos es en realidad una invitación a leer los propios. Quien observa con atención desarrolla una visión que trasciende las palabras y se aproxima al núcleo invisible de la intención. En un mundo saturado de ruido verbal, la verdadera precisión comunicativa reside en el silencio que se mueve. Ahora sabes que el poder de comunicar sin hablar no es innato, es un arte que se aprende, se entrena y se conquista desde la consciencia.